Muy buenas noches a todos. La semana pasada nosotros hablamos del amor de Dios que Él tiene para nosotros, que nos amó tanto, que sacrificó a su Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos de los pecados, para librarnos del infierno y para construirnos una casa en el cielo con Él. Y nos hizo parte de su familia por medio de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esta noche quiero hablar de otro regalo que Dios nos ha dado, y eso se llama la oración. La oración es la habilidad de hablar directamente con Dios. O sea, la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y nosotros, y Él se llama Jesucristo. No es María, no es los santos, no es otra persona, sino nosotros tenemos una línea directa al Señor Todopoderoso. Y hay una historia aquí que se escrita en el libro de Hechos, que nos cuenta de algo increíble que le pasó al siervo de Dios que se llama Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesucristo, uno de los 12 apóstoles. Y después de que Jesús salió del mundo, o sea, ascendió al cielo para sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Pedro estaba predicando a las personas las buenas nuevas de Jesucristo. Pero un rey, Herodes, se hizo enojado con ellos. Y así es su historia. Escuche bien. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. A ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unas guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe de ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntales esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Es increíble. Y uno podría pensar, es tan increíble que eso nunca va a suceder hoy día. Porque ese acontecimiento pasó hace 2000 años. Pero de verdad, hasta hoy, Dios nos está escuchando a nosotros a las oraciones. Hace algunos años yo estaba en Detroit haciendo la obra hispana, tratando de compartir las buenas nuevas con los hispanos en esa área. Y nosotros ofrecimos las clases de inglés también. Y tuve 2 amigos mexicanos
que un día me invitaron a su casa, me dieron un plato de comida para llevar a la casa y otro día volví para darle su plato. Pero en un momento que llegué a su casa, estaban corriendo, hablando por teléfono, muy ansiados. Y les pregunté qué pasó. Y la mujer de la casa me dijo que sus dos sobrinos estaban secuestrados por los narcotraficantes en México. Y ya habían sacado más de $20,000 para pagar su sueldo. Pero ya no los sacó. Estaban frustrados, tuvieron miedo, no sabían qué hacer. Y yo en el momento yo estaba pensando, mi mente corriendo, yo tengo un amigo en México, él conoce a los federales, traté de llamarlo, no me contestó. Y pensando, y por fin pensé en esa historia de Hechos, la historia de Pedro, y me di cuenta, mira, ¿qué tal si nosotros oramos por ellos? De una vez agarramos las manos y oramos por ellos dos, para que Dios librara a los sobrinos para salvar a ellos. Me fui. Esa misma noche nosotros tuvimos la clase de inglés y tuvimos más o menos 20 estudiantes y leí la misma cosa que acabo de leer para ustedes. Y le pregunté a todos los estudiantes, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que está secuestrado en ese momento en México o en su país? 6 de los 20 levantaron sus manos. Esa noche oramos por ellos para que Dios los salvara de su prisión. O sea, el día siguiente llamé a mis amigos y les pregunté qué tal. Y me dijeron con sonrisas, los liberaron, fueron sacados. Ya fueron poco morados, pero gracias a Dios los jóvenes están bien. Dios los había salvado. Les cuento esto para que reconozcan que nuestro Salvador Jesucristo ya todavía nos está escuchando. Él quiere que nosotros levantamos las oraciones a Él, que pidamos por el uno y el otro, y que no importa la situación, si sea algo bien significante o insignificante, Dios quiere que le hable a Él. Es su regalo a nosotros. Entonces yo quiero que ustedes piensen en alguien que ahorita está sufriendo. Y mientras que yo ore, que tome en cuenta a esa persona en su corazón y levántalo a Dios. No solamente esta noche, pero durante todos los días. Si conoces a alguien que está sufriendo o está mal o está pasando algo malo, dale a Dios. Y Dios, es claro que lo que pasó con Pedro y con mis amigos fueron milagros. Y no voy a decir que siempre Él va a contestar de esa forma. Pero no es decir que no tiene poder para hacerlo, sí tiene. Entonces lo dejamos en sus manos y al final, como Jesús nos enseñó, le decimos que sea tu voluntad. Y ya. Entonces les invito a orar directamente a Dios conmigo esta noche. Oremos. Señor Jesucristo, muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para hablar contigo. Pensamos que no va a funcionar porque hemos orado en el pasado y nos pensó que o nos sentimos como duró mucho tiempo, pero Dios, estás escuchando y vas a contestar en tu tiempo, si sea ahorita o más tarde, pero Señor, confiamos en ti, porque Señor, tú mandaste tu Hijo para salvarnos y ahora nos da el regalo de la oración. Entonces, Señor, para los en nuestras familias, los que están parte de nuestro grupo esta noche, para los que están sufriendo, pedimos por ellos, Señor. Pedimos que pongas tu mano de misericordia sobre ellos y librarlos de su sufrimiento, Señor. Es tu nombre poderoso que oramos. Amén. Voy a seguir orando por ustedes y pido lo mismo por mí y nos vemos la próxima vez. Muy buenas noches. Adiós.